Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Tengo que deciros, escobuleros, que tengo muchas ganas de lo que vaya a ocurrir en este programa de la escóbula. Y creo que no soy el único porque la sala hoy está más llena que nunca. Voy a empezar a saludar. David Sentinella, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal todo? Pues muy bien, recién llegado del campo para votar. Marcos Carrasco, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí afilando la rima y la prosa y dispuestos. Carlos Canales, ¿qué tal? Listo para la acción. Jesús Callejo, ¿cómo andas? Fenomenal. ¿Qué es poesía? Sois todos vosotros. Oh, qué bonito. Becker. Y por si no fuéramos pocos habitualmente, Miguel Salas, ¿qué tal andamos? Pues vivo sin vivir en mí. Y mira, ¿cuánto tiempo? Fernando López del Oso, ¿qué tal? Pues un placer, como siempre, y en tan buena compañía, pues muy a gusto. Y tan buena compañía la vuestra, escobuleros, desde el otro lado de los auriculares. Ya veis que somos unos cuantos en esta edición del programa, pero todavía nos falta por saludar a nuestro invitado de hoy. Invitado al que conocéis bien porque ya nos acompañó en la escóbula 159 sobre los intríngulis de la música rock, en el 298 sobre los poetas malditos, es doctor en filología hispánica y en filosofía y ciencias de la educación, es profesor universitario, es investigador, es autor de numerosos libros y además, que viene muy bien para el programa de hoy, es poeta. Santiago López Navia, ¿cómo estás? Y bienvenido a esta tu escóbula. Mil gracias, bien hallados. Me siento muy confortado por tan grata compañía y reitero lo que dije fuera de micrófono, que tengo ganas de veros en persona, a ver si ya trascendemos estos límites. Ya va siendo hora. Y vuelvo a decir que tengo muchas ganas de lo que vaya a ocurrir en el programa de hoy, así que no demoro más esta introducción y vamos a lo que nos ocupa, que es hablar de los mejores poemas de la historia en idioma español. Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast. La escóbula de la brújula, en Podium Podcast. Vamos a contar una maldad, una pequeña broma. Este programa nace, no sé si os acordáis, escobuleros, que hace unos meses publicamos uno sobre las peores canciones de la historia con Sergio Mena, compañero del Descampado. La idea original, Jesús, era hablar de los peores poemas de la historia. Sí, pero nos dimos cuenta que queríamos sobrevivir un poco más, llegar a la jubilación. Y entonces hemos preferido dar un giro radical, un giro dramático de los acontecimientos y vamos a contar los mejores poemas, porque es verdad que si hacemos un análisis en la literatura española, abunda más lo bueno que lo malo. Y en este caso yo creo que sería hacer un flaco favor a un programa destacando lo pernicioso. Aunque de todo hay en la viña del Señor, porque ya sabéis que hay criterios subjetivos, lo que para unos es un poema o una canción maravillosa, para otros es una cosa horrorosa. Pero en este caso yo creo que todo lo que traemos aquí, sobre todo lo que nos va a traer Santiago, pues es una buena colección, un buen bagaje, un buen vademecum de los mejores poemas de la literatura en lengua española, lo que quiere decir que también nos iremos allende de los mares. Eso quiere decir que la pregunta es obligada, Santiago, la primera, al igual que en su momento al hablar de las peores canciones, preguntamos qué es una buena o una mala canción. ¿Cómo definirías tú un buen poema? Y sobre la lista de poemas que hoy nos has traído y a los cuales iremos añadiendo cada uno de los participantes nuevas sugerencias, ¿cómo has definido esa lista? ¿Qué criterios podemos seguir para definir lo que es un buen poema? Perfecto. En cuanto a los criterios que podemos seguir para decidir cuándo un poema es bueno y cuándo no, hay que empezar haciendo un ejercicio público de humildad y sobre todo de reconocimiento de las limitaciones, porque cuando hablamos de poesía estamos invocando
las leyes más claras de la subjetividad, si es que la subjetividad se puede regir por leyes. Y aquí es muy difícil convocar una adhesión, muy difícil conseguir la unanimidad y muy difícil, aunque muy tentador, todo hay que decirlo, reivindicar ciertos criterios que puedan parecer indiscutibles. No es el caso, ni es el caso en general, y si lo fuera, desde luego, no sería mi criterio en particular. Soy, como bien sabéis, persona prudente y no quiero sentar cátedra de nada. En todo caso, Carlos Bousoño, uno de mis maestros más queridos, definió con mucha claridad las leyes que rigen el lenguaje poético. Recordad que Jacobson ya había hablado de la función poética del lenguaje, en virtud de la cual el lenguaje humano sirve para crear belleza, pero también para crear extrañeza, es decir, para sacudir la conciencia, pero también la capacidad de reacción estética del receptor. Bousoño formuló dos leyes fundamentales. La primera, él la denominaba la ley de la modificación del uso, es decir, cuando se construye un texto poético, no solamente un poema, el lenguaje se utiliza trascendiendo las normas convencionales. Por acudir a un ejemplo lo suficientemente manido, cuando un poeta habla refiriéndose a los dientes de su amada como las perlas de tu boca, a nadie se le ocurre desdentar a la amada cruelmente para enriquecerse con una venta masiva de perlas. Es decir, ahí está funcionando un ejercicio elemental de modificación del uso, que es la metáfora, un recurso literario. Y por otra parte, la llamada ley del asentimiento, que es enormemente interesante porque demuestra que un poema, un texto poético, no solamente un poema, sino cualquier texto en el que se haya producido esta modificación del uso, puede gustarnos, puede satisfacernos estéticamente, independientemente del grado de adhesión ética que nosotros podamos tener con ese texto. Es decir, la típica frase, no estoy de acuerdo con lo que dice este autor, pero cuánto me gusta lo que dice este autor. A partir de aquí, yo puedo añadir algunas consideraciones más personales y, por lo tanto, en tanto más personales, doblemente discutibles. Insisto en lo que dije antes, no pretendo trascenderme a mí mismo, nunca lo he hecho. Yo vivo defendiendo algo que a mí me resulta simple, y es que un poema, y esto lo tengo escrito y lo tengo repetido y no me canso de repetirlo, que un poema debe ser un poema, no debe parecer un poema. Esto puede parecer muy elemental, pero hay quienes piensan que buscando esa extrañeza que se deriva de la combinación atípica de las posibilidades del lenguaje humano, buscando esa extrañeza, se recorre un camino que consiste muchas veces en una combinación extraña de palabras extrañas. Es decir, hay personas que entienden que un poema es eso, elegir palabras extrañas cuyo significado, por cierto, muchas veces no conocen, lo digo con total conocimiento de causa y también con un enorme respeto y un gran afecto. Se dan casos de personas que hacen esto y las combinan de una forma extraña pensando que el resultado, bien agitado y servido bien frío en bol, es un poema. Bien, entiendo que no es así. Yo entiendo que un poema debe ser, primero, inteligible. Es decir, se tiene que entender lo que el poeta está diciendo. Claro que a veces se puede caer en la tentación de la perspectiva autoumbilical, es decir, hay quienes piensan que en esa búsqueda de la introspección uno puede incurrir en un lenguaje críptico, rayano a veces en una especie de solipsismo, que bueno, puede rendir homenaje a la extrañeza, pero no desde luego a la inteligibilidad. Yo entiendo que un poeta debe ser comprendido, debe ser entendido. Y, por otra parte, un poema debe convocar la cordialidad. Es decir, debe conmover, debe emocionar, debe sacudir el alma de quien lo escucha. Cuando alguien escucha o lee un buen poema, debería alterarse en el sentido más puro del verbo alterarse.
Por otra parte, hay también quienes entienden que se es tanto mejor poeta cuanto más se sigue un determinado patrón. Hay excelentes poemas que están construidos de acuerdo con una configuración estrófica clásica y hay excelentes poemas en versículos. Y a veces hay quien, intentando rendirse a las leyes de la métrica, incurre en uno de los vicios más comunes, que es el ripio. Por poner dos ejemplos muy claros, y acabo esta primera parte de la reflexión, yo me tiré una buena parte de mi infancia torturado ante mi imposibilidad de comprender qué era aquello de ir con flores a porfía. Quienes tengáis más o menos mi edad, recordaréis que mayo es el mes de María y entonces todos los niños cantábamos aquello de venid y vamos todos con flores a porfía, con flores a María, que madre nuestra es. Bien, ese es un ejemplo de ripio, ¿de acuerdo? Porfía y María, un ejemplo muy respetable, entrañable, correcto. Y no seré yo quien discuta la conveniencia de convocar esa rima. Pero claro, yo en mi absoluta inocencia, ante la imposibilidad de cubicar que fuera aquello de porfía, en mi corta edad llegué a entender por asimilación que porfía era otro nombre de María y aquello me cuadraba. Me parecía que, aparte de Turris Eburnea, aparte de Stella Maris, aparte, bueno, pues porfía, me parecía perfectamente respetable aquella interpretación. O todos hemos cantado la canción del auto de papá, ¿recordáis? Con los payasos de la tele. No sé hasta qué punto ha sido tan misterioso para vosotros intentar entender aquello de pero no me importa porque llevo torta. Ahí tenéis... Corta. No, torta. Pero no me importa porque llevo torta. Yo lo que no esperaba, Santiago, es que en un programa sobre los mejores poemas de la historia surgiera Miliki. Ahí sí que me ha roto. Y más que discutamos sobre ello, que es lo alucinante. Sí. Pero bueno, continúa. Aduzco estos ejemplos para que se vea muy claramente lo que es un ripio, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ¿qué criterio he seguido yo? Para empezar, he encuestado, he entrevistado a un colectivo muy numeroso, bastante más de 100 personas, un colectivo amplio, muy autorizado, del que, por cierto, forman parte personas muy conocidas y a veces muy reconocidas, cuya identidad, por razones obvias, preservo, primero por respeto a su privacidad y, en segundo lugar, porque si nombro a unos, los otros se van a enfadar y, por lo tanto, voy a incurrir muy lejos de mi intención en una descortesía. Este público está compuesto por poetas. Cuando digo poetas, digo hombres y mujeres. La palabra poetisas me chirría cada vez que nombro poetisa. Esto también lo tengo dicho. Me imagino a una señora con unos guantes hasta encima del codo y con un floripondio en el pecho y pintada como una puerta. A mí me parece mucho más respetable utilizar la palabra poetas y respeto mucho a quien utiliza poetisas. Me parece más serio. Sí, porque la RAE acepta las dos, ¿verdad? Sí, por descontado, evidentemente, por descontado. Pero me parece más serio. Es una, ya sabéis, es una mera cuestión de gustos personales, porque en las palabras también hay asociaciones que van mucho más allá de lo que la RAE admite. Yo soy normativista, es decir, que cuando la RAE habla yo me pongo en pie en primer tiempo de saludo, ¿correcto? Profesores universitarios, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, de Hispanoamérica, y algunos profesores preuniversitarios de España, actores y actrices reconocidos, alumnos de posgrado, particularmente en este caso de mi universidad por proximidad, y un grupo muy amplio de lectores cualificados. Y a todos ellos, obviamente, les doy mis más rendidas gracias y les pido públicamente perdón por las molestias que les he causado, porque he andado persiguiéndolos con bastante tenacidad, pero creo que ha merecido la pena. Y se han prestado al sacrificio con bastante buena voluntad. Y además se han divertido con ello, y eso me conforta. A todos ellos les pedí un único poema escrito en español, de cualquier tiempo, de cualquier momento, de cualquier época, de cualquier autor. Claro, podría haberles pedido que eligieran 3, puntuados con 3, 2 y 1 punto. Pero elegí este procedimiento quizá más arriesgado, consciente, como era, de la imposibilidad de concitar la unanimidad. Es muy difícil, por no decir imposible. Incluso se puede decir que es muy difícil aspirar a una mayoría. Por lo tanto, yo me he regido por un cierto consenso, por una búsqueda de consenso.
que se ha basado sobre todo en la coincidencia en determinados autores, donde sí ha habido un consenso muy significativo, y en aquellos autores, los casos en los que se repetían en mayor medida ciertos poemas. Y ahí sí, ahí se puede extraer alguna conclusión relevante, tanto como discutible, nunca definitiva, por favor. En esta selección, de la que ahora voy a dar cuenta, porque voy a limitarme a los 7 poemas que pueden convocar, de acuerdo con estos criterios, un mayor consenso, hay una significativa preponderancia de los clásicos, con una representación muy completa de nuestra historia literaria, siglo XVI, siglo XVII y siglo XX, incluidos los poetas enclavados en el modernismo y en el 98, y también de la universalidad de nuestra lengua, tanto España como Hispanoamérica. Aunque no han subido a la tabla alta del marcador, a la posición alta del marcador, hay también una importancia de la presencia femenina. Ahí está Rosalía, está Aurora de Albornoz, está Sor Juana Inés, está Alfonsina Storni, está Clara Janés. Pero, a diferencia de otros autores, ellas, a quienes nombro por el más elemental respeto y la más clara de las admiraciones, no han convocado la misma cantidad de adhesión o de consenso que los otros poetas. Lo cual, por cierto, no me parece en absoluto justo. Es decir, Rosalía ha estado muy cerca de entrar, ¿de acuerdo? Así las cosas, no mi selección, sino la selección de la que yo en este caso soy portavoz. ¿Vas a decir los títulos ahora? Te voy a proponer una cosa. Lo que me digáis. Vamos a ir diciéndolos durante el programa, ¿vale? Perfecto, para ir intercalándolos con el resto de poemas que han elegido los compañeros. Y vamos a poner un ejemplo, porque vamos a ir, si os parece, en orden cronológico para establecer cierto orden y poder ir haciendo referencias. El ejemplo es el más antiguo de todos los que se han puesto sobre la mesa, que lo trae Carlos Canales, que nos quería hablar de Jorge Manrique. ¿Por qué has elegido a Jorge Manrique, Carlos? Bueno, he elegido a Jorge Manrique, primero porque me parece un poeta impresionante y porque me parece además una personalidad compleja, de un mundo además en transición. Yo soy de los que piensa que Jorge Manrique, no hablo en la literatura, en la vida y en su persona, es una persona más vinculada a la Edad Media que al Renacimiento, aunque en la trascendencia que ha tenido para la literatura española, curiosamente le empuja más hacia el Siglo de Oro y hacia el Renacimiento, porque combinaba una de las características esenciales de un gran grupo de los literatos, no necesariamente de los poetas, de nuestro gran Siglo de Oro, que es que mezclaba, lo que era la inserción completa en lo que era la política de su tiempo. Él era un noble, al fin y al cabo su padre, al que le dedica las coplas, era una de las personas más poderosas de Castilla, era el conde Graconi, además fue durante un tiempo maestre de la Orden de Santiago. Rodrigo Manrique. Exacto. Y aparte de una persona poderosa, era un hombre de armas, una persona implicada en la política de su tiempo. Él muere muy cerca de Auclés, en Cuenca, en Garcimuñoz. Y Por cierto, saludos a la gente de Auclés, que me consta que tenemos oyentes allí. Anda, pues mira, saludos. Y Jorge Manrique tiene desde siempre, desde que se publica su obra, se ha considerado siempre uno de los grandes forjadores de lo que es la poesía y la literatura española moderna. Como he dicho, es una persona que está de transición él vive a finales de la segunda mitad del siglo XV y por lo tanto es una persona que su mundo se aproxima ya a lo que va a ser la actual edad moderna, tiempos recientes más que medievales, pero su vida está metida todavía en un mundo que aún no se ha cerrado, en un mundo medieval, un mundo completamente diferente al nuestro y muy alejado. De hecho, no lo que voy a traer ahora mismo, sino en general su obra está aún muy vinculada todavía al amor cortés, a elementos que tienen una fuerte trascendencia medieval. Es verdad que lo que voy a leer, que es conocidísimo por otra parte, no tiene nada raro, pero que me parece una auténtica maravilla, es parte de las coplas a la muerte de mi padre, es decir, que él dedica a Rodrigo Manrique, que como acaba de decir Juan Ignacio, era no solo su padre, sino de las personas señeras de finales de la política de su tiempo y de su época. Él apenas conocía a su madre, él muere cuando su madre muere cuando él era un niño, y él está educado, por cierto, también por uno de sus tíos, que también era otro gran poeta, con lo cual vive en un mundo de una literatura incipiente donde todavía le imprenta una cosa embrionaria. Es decir, cuando él muere ya no, pero en principio, cuando él muere era una novedad, una introducción que iba a cambiar, por supuesto, de manera absoluta la forma de entender la literatura y el conocimiento y la extensión de las letras a la población. No solamente porque ayudó a la difusión masiva de las obras, sino porque permitió su abaratamiento y por lo tanto el que pudiera llegar a gente a la que tener libros le resultaba en la Edad Media algo realmente imposible. En este sentido,
aunque es un castellano prácticamente moderno, reconozco que el impacto y la fuerza que tienen los versos de Jorge Manrique, la forma en la que él expone la vida en el mundo en el que él se desenvuelve, un mundo de alguien poderoso, rico y con poder, es decir, vinculado a las estructuras de gobierno de la Corona de Castilla, pues no deja de ser la forma de ver el mundo de alguien poderoso, de alguien con poder y fuerza, pero también de alguien que conocía increíblemente bien la naturaleza humana y que creo que, bueno, que no me extraña que haya sido considerado desde siempre como uno de los poetas inmortales de la literatura española. Así que si queréis, pues bueno, pues empiezo. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como, a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un punto sesido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal manera. Compara. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Por cierto, escrita en el castillo de Montizón. Sí, señor, en Montizón. Esto me trae a la mente lo que ha apuntado antes Santiago, Jesús. Y es que no solo hay que leer, y esto va a ser una constante que tenemos que tener presente en el resto del programa, sino que hay que saber leer los poemas. En lo que nos ha contado Carlos, en el ejemplo que nos ha dicho Santiago de las perlas en lugar de los dientes, hay que saber leer entre líneas. Sí, pasa lo mismo que con los cuentos. No solo consiste en conocer un cuento, sino saber contar el cuento. Lo mismo pasa con la poesía. La poesía sabéis que está cargada de sentimientos. Además, la poesía, y eso lo sabe muy bien Santiago, gira un poco alrededor de dos epicentros, ¿no? Navega por dos ríos. Uno es Eros y otro es Tánatos. Uno es la pasión amorosa y la otra es un poco pues esa especie de angustia existencial. Y algo muy importante, Jesús, que en esto yo soy un desastre, pero aquí tenemos actores y gente que entiende de músicos que tienen otra forma de interpretarlo, y es que la poesía exige una calidad en la interpretación y en la lectura que yo, por ejemplo, no tengo, pero que como hoy tenemos aquí gente cualificada para ello, luego se apreciará la diferencia, para mi desgracia, pero sí, es muy difícil de hacerlo bien, y yo aquí, pues sinceramente, pues no soy bueno en esto, pero reconozco que tenemos gente Jesús, con voces muy bonitas y que lo saben hacer y que saben expresarse muy bien, y es esencial. Perdón. Decía que al hilo de lo que dice Jesús, Eros y Tánatos son las grandes protagonistas de los 7 poemas que yo he espigado, o que me han ayudado a espigar. Pues mira, si os parece en ese viaje con Eros y Tánatos como grandes compañías, vamos a comenzar yendo hasta el siglo de oro español. Siglo de oro español que, como todo el mundo sabe, duró bastante más de 100 años. Pero bueno, nos dio tiempo a generar bastantes grandes obras. Pongo el primer nombre de la lista de Santiago sobre la mesa y es el de San Juan de la Cruz. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es elegido? ¿Por qué crees que se ha elegido a San Juan de la Cruz en esta lista de 7 de los nombres que has traído? Porque es capaz de conciliar con un lenguaje que tal y como yo lo veo, con un lenguaje de una extraordinaria capacidad erótica, el sentimiento más profundo del alma, de forma tal que mezcla dos visiones del amor, la de lo superficialmente humano que en el fondo está escondiendo la de lo anímicamente divino. Y esa alianza la logra San Juan de la Cruz de una forma extraordinaria. De hecho, obviamente, salvo que me digáis lo contrario y entiendo que no, yo no voy a leer todo el cántico espiritual, voy a leer concretamente unas estrofas, solamente unas estrofas. Eso para la versión extendida. Efectivamente. Estamos hablando de un poema compuesto a finales del siglo XVI, publicado quizá por primera vez en Roma en su versión de 40 estrofas, en 1627, aunque hay otras ediciones, teniendo en cuenta que hay una versión de 39 y una versión de 40. Si os parece bien, yo voy a leer
el fragmento en el que se expresa la esposa, uno de los fragmentos, concretamente el que viene después o a partir de la estrofa 14. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto, ven, austro, que recuerdas los amores. Aspira por mi huerto y corran tus olores, y pacerá el amado entre las flores. Oh, ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morá en los arrabales, y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañías de la que va por ínsulas extrañas. ¿Cómo no va a gustar un poema como este? Hombre, encima te tengo que decir lo que ha dicho Carlos antes, cómo cambia la poesía cuando alguien la lee bien, ¿verdad? Se nota la diferencia. Sí, sí. Santiago me da un sofoco, según leías. Pero he puesto el listón muy alto. Joder, nos acabas de colocar en una posición muy cómoda a todos los demás ahora. Bueno, podemos ir, Aquí no has venido a cazar, ¿verdad? Santiago, déjame, Santiago, hacerte una pequeña puntualización. Tú sabes que antes de ser santo se llamó Fray Juan de Santo Matías, y que escribió no solamente esto, sino que escribió uno de los más grandes poemas, creo, de la lengua castellana, que es La noche oscura del alma. En fin, dejemos para otro día. En una noche oscura, en ansias de... Sí, salí sin ser... amores inflamada. Salí sin ser... Miguel Salas, te voy a dar una mala noticia. ¿Qué pasó? El siguiente poema lo vas a tener que leer tú. Lo digo por lo de Pues nada. En esa misma época podemos traer el nombre de Felicitaciones. Francisco de Aldana, que es precisamente uno de los que tú has seleccionado. Sí, Francisco Aldana es uno de los que yo he seleccionado y que pertenece, por cierto, bueno, a la grandísima tradición del Siglo de Oro, ¿no? Pero, como decía mi maestro David Pujante en clase, es que hasta los de cuarta fila son de primera si los comparas con otras épocas, ¿no? Es decir, que tenemos una abundancia de poetas maravillosos en esos dos siglos que cuesta elegirlos. Entonces, Francisco Aldana es cierto que no es uno de esos nombres que nos suena más como Quevedo, Góngora, pero igual que otros como los Argensola o Gutiérrez de Cetina o tantos otros poetas del Siglo de Oro, pues alcanza unas cumbres maravillosas. Y además pertenece, solamente un pequeño apunte, a una de las grandes tradiciones de la poesía castellana, que es la tradición moral. Tenemos una de las mejores poesías morales de toda la literatura universal, entre las que está, por ejemplo, las coplas a la muerte de su padre, que ha leído Carlos, o está, por ejemplo, la epístola a Arias Montano del propio Aldana, que no es lo que voy a leer porque es muy largo, o un poema que hay que leer constantemente, que es la epístola moral a Fabio de Andrés Fernández de Andrada. O por ejemplo, la famosa de Fray Luis de León, ¿no? La de qué descansada vida, ¿verdad? Pues toda esa poesía moral es maravillosa. Os recuerdo, por cierto, ahora que Miguel ha dicho una serie de títulos, perdona que te corte, que los títulos que se vayan recomendando los tenéis en laescobula.com, en la entrada correspondiente al programa. Lo siento por Manuel Berrocal, que es quien recopila todos estos datos, pero que todo lo que se vaya diciendo lo tenéis disponible ahí, ¿vale? Para quien se pregunte luego si lo puede anotar. Perdona, Miguel. Nada. Que decía que hoy el soneto que he traído, Aldana, es un personaje muy interesante porque tiene unos sonetos pues del desengaño vital preciosos, luego también los tiene amorosos, muy modernos, y luego tiene una serie de poemas dedicados a la guerra, porque él fue soldado, espía, ¿no? Y murió en la batalla de Alcázar-Quibir, bueno. Y tiene un poema maravilloso que es una descripción de una batalla de la época, que le decía a Carlos que yo creo que a él le va a encantar. Y no tiene un nombre, se titula pues como el primer verso, que es lo que sucede muchas veces con estas composiciones, ¿no? Y si queréis, lo leo. Dice así: otro aquí no se ve que frente a frente, animoso escuadrón moverse a guerra, sangriento humor teñir la verde tierra y tras honroso fin correr la gente. Este es el dulce son que acá se siente. España, Santiago, cierra, cierra. Y por suave olor que el aire atierra,
humo que azufre dar con llama ardiente. El gusto envuelto va tras corrompida agua y el tacto solo apalpa y halla duro trofeo de acero ensangrentado. Hueso en astilla, en él carne molida, despedazado arnés, rasgada malla, oh solo de hombres digno y noble estado. ¿Te ha gustado, Carlos? Como para hacer esto ahora. Qué barbaridad. Si es que realmente tenemos a dos poetas hechos y derechos aquí, sí. que es Santiago y que es Miguel. Sí, pues te voy a dar a ti otra mala noticia. Hay nivel. Ya, pues la siguiente mala lo noticia está colocando muy mal, toda esta situación con los que vais detrás. Pues sí, Jesús, la siguiente mala noticia es para ti, porque Miguel ha mencionado precisamente a Quevedo y a Góngora, con los que iremos ahora en breve, pero para no entrar todavía con ellos, tú pones sobre la mesa también el nombre de Lope de Vega, ya que estamos en esta época. Hombre, es que me extrañó que no hubiera salido Lope de Vega, porque bueno, para mí creo que para todos es un referente del siglo de oro. Realmente hizo de todo. Y cuando digo hizo de todo es que fue militar, secretario de aristócratas, fue sacerdote, incumpliendo el voto de castidad. Y lo incumplió todo. Con gran entusiasmo, además. Con gran entusiasmo, sí. Puso bastante vehemencia hasta el punto de que estuvo hasta 15 hijos. Solo 7 legítimos. Los demás de distintas amantes, dos veces casado. La verdad que era prolífico, hay que reconocer. Era prolífico tanto haciendo hijos como haciendo obras. Se le atribuyen 3.000 sonetos, ni más ni menos. Se le atribuyen 1.500 obras de teatro, que ya son obras de teatro, a pesar de que solo se han recuperado 426, que ya son unas cuantas. Pero desde luego, si es verdad que tuvo esta proliferación, si fue tan excesivo, ¿no? A la hora de escribir, tuvo que prácticamente entre amorío y entre poema y obra de teatro, prácticamente no le daba tiempo ir al servicio. O sea que estamos hablando de una persona excepcional, hasta el punto de que Cervantes le llamó, pues ya lo sabéis, ¿no? El monstruo de la naturaleza. No sé si con buenas o malas dosis de ironía, o el fénix de los ingenios. Así que he elegido uno que a mí me parece que es, a ver, de lo mucho que escribió Lope de Vega, me parece que es el más representativo y que mucha gente ha citado algunos de sus versos sin darse cuenta de que posiblemente era de Lope de Vega. En este caso es un soneto, ya sabéis que un soneto son 14 versos de arte mayor, y bueno, me pareció muy adecuado pues rescatarle, no del olvido en este caso, pero sí rescatarle del siglo de oro, ese siglo que termina con Calderón de la Barca, o sea, fíjate, en 1681, ni más ni menos, pero que Lope de Vega, que se peleó con todo el mundo, igual que hizo Quevedo, pues también sus versos no dejaban indiferente a nadie. Así que si os parece, leo este soneto de Lope de Vega, que a mí particularmente le considero con letras de oro. Allá va, atentos vuestros oídos. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir del rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Lo has hecho bien, ¿eh? Muy bien. Bien. Sí, muy bien. Un mero aprendiz. Muy bien. A lo mejor es que porque me gusta y le pongo pasión, como le puso Lope de Vega, que ya digo que para mí me parece un ser bastante representativo y además genuino representante del baile, del valle, digo Dios, valle del baile, del barrio de las letras y del barrio de las musas. Ya sabéis que su casa, la casa de Lope de Vega, está en la calle Cervantes y no deja de ser una ironía del destino, ¿no? Sí. Que al final, donde yace los huesos de Cervantes sea la calle de Lope de Vega. Así que estas son las paradojas y no sé, Santiago, si querías aportar algo también un poco sobre la genialidad que tuvo Lope de Vega. Lo único que quería aportar es que Lope también está entre los autores más nombrados en mi selección. Lo que pasa es que no en la misma proporción que los otros. Es decir, yo me he quedado con aquellos que han sido nombrados con mayor frecuencia. Pero esto no quiere decir en modo alguno, vuelvo a lo que dije antes, que la selección sea del todo defendible o sea del todo homologable. Quiero decir, estamos hablando de una cantidad de respuestas en una cantidad de personas con un criterio concreto, un criterio muy autorizado. Pero también estaba Garcilaso entre los nombrados y, por supuesto, Jorge Manrique, ¿de acuerdo? Incluso al hilo de lo que decía Miguel sobre la excelencia poética de los siglos de oro,
una excelencia extraordinaria. Cito un libro cuya lectura es muy recomendable, Los otros clásicos, de José Ramón Fernández de Cano y Martín, en La Discreta, donde se plantean, donde se proponen, donde se espigan poemas, concretamente sonetos, extraordinarios de poetas, hombres y mujeres, aparentemente, no aparentemente, en realidad poco conocidos. Y sin embargo extraordinarios, es decir, unos sonetos ante cuya lectura uno desea, como decía Valle Inclán, pues, quitarse el cráneo, de pura excelencia, de pura sublimación que uno siente. Y también está Lope, obviamente, en esta selección, pero como os dije, no en la misma medida. Y está concretamente el soneto que tú has leído, Jesús. Santiago. Polvo he de ser más polvo enamorado. Esa es la de Quevedo, que yo... Que ha elegido él. No que he elegido yo. Que han elegido tus participantes. No, bueno, que has elegido, por eso te digo. Así que, Juan Ignacio, no se lo pienses. No, además voy a adelantar que está Quevedo por parte de Santiago y que está también Góngora por parte de Miguel. David. Claro, precisamente ahora que has dicho Góngora y Quevedo, fíjate que estabais hablando, Jesús estaba comentando precisamente de un enfrentamiento entre dos poetas de una época, y ahora vamos a otro enfrentamiento, porque entre ellos era un enfrentamiento total, odio, amor, bueno, mucho más odio que amor, desde luego que sí, ¿no? Pero es que en ocasiones hasta ni respeto había entre ellos. Pero sí que me hace gracia, y os quería preguntar a los doctos en la materia, ¿se ha dado mucho este tipo de enfrentamiento entre dos grandes poetas, entre dos grandes literatos a lo largo de la historia? Es algo muy común, ¿no? Es muy común. Y además una relación de amor y odio. En el caso de Lope y Cervantes, es evidente que a pesar de su enemistad más que acreditada, se admiraban. De hecho, Lope y Cervantes intercambian, y además de una forma pública y publicada, no solamente pública, sino publicada, elogios el uno al talento del otro, lo cual quiere decir que las animadversiones no menguan en absoluto el reconocimiento del talento. El caso de Góngora y Quevedo era un poco más virulento, hasta extremos que pueden resultar rayanos en lo, no sé si en lo delictivo, pero desde luego sí en lo poco convencional, porque en aquella época igual no, hoy en día sí que se... Hombre, evidentemente. Y también entre los poetas modernistas había bastantes inquinas, al igual que también ha habido inquinas entre los representantes de un determinado movimiento y los que han emergido inmediatamente después, de forma tal que en el camino, en la transición de unos a otros, los que más collejas poéticas se han acabado llevando han sido los llamados epígonos, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si vosotros tomáis el texto de El carro de la muerte, de Sinesio Delgado, el que fuera fundador de la Sociedad General de Autores Españoles, veréis que hay una exquisita parodia al modernismo. Exquisita. Igual, repito, volviendo a lo que decíamos antes, que en Pedro Muñoz Seca, en La venganza de Don Mendo, hay un exquisito homenaje a la tradición poética más granada. O sea que la enemistad también a veces se ve salpimentada por la admiración. Uno solo puede parodiar aquello que realmente conoce. Y esto no solamente pasa en la literatura. Bueno, Lorca es el ejemplo más glorioso de hasta qué punto la parodia puede convertirse en arte. Es decir, sabéis que Lorca es el autor de una antología moderna, con L, no moderna, moderna, en la que parodia a los poetas próximos a su generación. Y lo más sorprendente, que esto es realmente magistral, es que se parodia a sí mismo. De verdad, esto es magistral. O sea, eso es tener sentido de evidentemente. Pero es extraordinario, es maravilloso, se parodia a sí mismo. A ver quién es capaz de hacer esto, ¿de acuerdo? Un síntoma de buena inteligencia. Claro.
De hecho, hay una anécdota que cuentan de García Lorca que dice que estaba en un recital escuchando a Rubén Darío recitando Responso a Verlaine, y cuando llega el verso que dice «¿Qué púberes canófaras te frenden el acanto?», dice que García Lorca se levanta y exclama en voz alta «A ver, otra vez, por favor, que yo solo he entendido el qué». Claro, pero es que el modernismo es eso, ¿no? Es terrible, pero voy a recoger un poco de cuerda porque nos hemos adelantado en el tiempo, ya que estamos hablando de estos enfrentamientos, de estos grandes adversarios. Nos hemos quedado en Góngora y en Quevedo. Miguel, te voy a pedir que defiendas a Góngora. Bueno, me lo pones muy fácil. O sea, Góngora es un poeta magistral, igual que los Quevedo, claro. Era imposible. Yo no me creo, por mucho que se odiaran, que con lo inteligentes que eran los dos y lo gran poetas que eran los dos, no se admiraran en silencio mutuamente. Es imposible. Góngora es un autor, bueno, en fin, con una capacidad, con una variedad de registro poético, va desde la letrilla, desde la canción popular, desde la métrica y el sabor más popular y más incluso a veces vulgar, porque puede llegar a serlo, igual que Quevedo, a la altura poética más a la cima de su generación, ¿no? Con todo lo que se llamó después el culteranismo, ¿no? Entonces, la fábula de Polifemo y Galatea, o en fin, es de una delicadeza poética, de una capacidad expresiva, de una modernidad a la hora de plantear las figuras retóricas, ¿verdad? A la hora de retorcer el lenguaje, de jugar con él, de convertirlo en un objeto de placer, no solamente de transmisión de significado, que muy pocos poetas, bueno, por eso luego todos los modernos a partir de las 27 lo adoran, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Es sabido que la Gestión del 27 se llama así porque se reunieron en un homenaje a Góngora, ¿verdad? Esa capacidad de ese uso del lenguaje de una manera lúdica, de llevarlo más allá de lo en fin, esa capacidad es única probablemente en la lengua española, en mi opinión, por lo menos. Y como muestra un botón, porque has traído un poema de Góngora precisamente. Sí, he traído un soneto clásico de Góngora, que es uno de los que se registran en todas las antologías. Por cierto, aprovecho a los que estén interesados. Hay una antología maravillosa, que es esta que estoy utilizando en este momento, que es de Galaxia Gutenberg, que se llama Paraíso Cerrado. Es un tomo con el que Góngora podría haber matado a Quevedo o viceversa si se hubieran puesto a darse bofetadas, pero recoge a un montón de autores y un montón de poemas, y todos muy bien seleccionados. Las selecciones de José María Micó y de Jaime Siles, ni más ni menos. Entonces, el soneto de Góngora es el famoso de Mientras por competir con tu cabello, que es un soneto con un tema clásico, que es el Carpe Diem, ¿verdad? El Colige Virgo Rosas, ¿no? Que nos incita a experimentar la vida al máximo porque el tiempo pasa. Y dice así: mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lirio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lirio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o bío la troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Un soneto magistral. Pero reconoce que Quevedo tenía más carisma que Góngora. Bueno, sí, como personaje, desde luego, si me tuviera que ir de cañas, me iría con Quevedo, eso lo tengo claro. Por eso seguramente ha salido en esa lista, Santiago, de los 7 poemas seleccionados por tus votantes, ¿no? Pero también ha salido Góngora, ¿eh? Lo que pasa es que, repito, no tan alto en la clasificación. Entre los 7 primeros, claro, nos quedamos entre los 7. Sí. O sea, yo, insisto, solamente me refiero a los 7 más votados, bien por frecuencia de cita en los autores o bien por cierto consenso en los poemas o por ambas cosas. Por cierto, este bellísimo soneto, este soneto estremecedor que acaba de leer Miguel, concuerda con otro de los que están entre las respuestas, concuerda con En tanto que de Rosa y Azucena de Garcilaso, es el mismo espíritu, ¿no? También podríamos haber leído ese soneto y Garcilaso también está entre los nombrados. En el caso que nos ocupa, y por lo que respecta a Quevedo, el soneto que ha convocado mayor adhesión es Amor constante más allá de la muerte, y no me extraña, no es extraño. Recogido en el Parnaso Español en 1648. Es una maravilla, lo leo. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra
que me llevar el blanco día. Y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera. Mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Medulas, no médulas. ¿De acuerdo? Ah, sí, no las médulas de No me cuadraba mucho. Pero es que esta lo tiene todo, tiene aeros y atánatos. Tiene aeros y atánatos. Totalmente, eso sí, ya lo creo. Y esos últimos versos, lo de polvo serán más polvo enamorado, me parecen de los más maravillosos. Y además a un eros que trasciende a tánatos, es decir, que... Claro, por eso precisamente. No se puede pedir más, es una maravilla. A mí me parece el soneto, personalmente, y es una cosa muy subjetiva, el soneto mejor cerrado de la lengua castellana. Sí. Los dos tercetos finales son magistrales. Exacto. Y el último verso en particular, que es un verso, perdonadme, que decir, entre comillas, tontorrón, un verbo copulativo, una palabra que se repite, el polvo, ¿verdad? Sin embargo, levanta el poema de una manera... Extraordinario. Extraordinaria. Es una verdadera maravilla. O sea, ese epifonema, y sobre todo, como bien dice Miguel, esa... No vamos a pararnos en comentario retórico porque se nos distraería el programa, pero hay una magistral correspondencia entre los versos del primer terceto y del segundo, una correspondencia sintáctica, es decir, una continuidad. Sí. Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero. Cosa que a veces no se ha entendido y eso ha justificado ciertas lecturas o ciertas opciones a la hora de decidir entre un singular, un plural, una concordancia u otra. Este es un soneto magistral. Redondo. Hay una cosa totalmente que de acuerdo. Está hablando de la muerte, perdona Juan Ignacio, está hablando de la muerte y la palabra muerte no aparece en ninguna parte del poema. Y además la concuerda y la evoca mediante un enfrentamiento de metáforas como el blanco día, la sombra, y está hablando como por ecos, ¿no? Y te lo está llevando hasta el último, que es el polvo enamorado, ¿no? La memoria que arde en el amor frente al agua fría de la muerte, la ley severa de la muerte, el dios amor, en fin, quiero decir. Es difícil decir tanto en tan poco. Esa es la magia del soneto. Escobuleros, yo os voy a recomendar dos cosas: que vayáis escuchando el programa con los poemas delante, porque estoy seguro de que así se va a percibir mucho mejor lo que se va contando, y recordad que esto es un podcast. Le podéis dar hacia atrás cuando queráis para volver a escuchar los poemas que se han recitado, que se han declamado en este programa, y volver a disfrutar de las explicaciones. Y para cerrar esta primera etapa de este programa, de esta edición especial dedicada a la poesía, vamos a mencionar a una mujer de esta época, precisamente Miguel, porque... sí que es cierto, no voy a entrar en estas cuestiones porque nos daría para otro debate. Es verdad que la historia ha guardado más los nombres de los hombres que de las mujeres, especialmente hace tantos años, pero eso no quiere decir que no podamos destacar los nombres de algunas poetas o poetisas, como cada uno quiera decir, destacadas del momento. Y tú nos traes el de Sor Juana Inés de la Cruz. Hombre, Sor Juana Inés de la Cruz hay que reivindicarla constantemente, aunque no hace mucha falta, porque es una poeta. Yo también prefiero la forma poeta que poetisa. Es una poeta enorme y muy reconocida, como le corresponde. Y tiene un sonetito, y seguimos con los sonetos, que se llama, dice, en que da moral censura a una rosa y en ella a sus semejantes. Y es una reflexión moral sobre la, digamos... pues sobre la vanidad, ¿no? De alguna manera, ante una rosa en primavera. Y dice así, ahora que estamos en esta época, ¿verdad? Dice: rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada en su hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, en cuyo ser unió naturaleza la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida,
soberbia, el riesgo de morir desdeñas, y luego desmayada y encogida, de tu caduco ser das mustias señas, con que con docta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas. Un poema precioso que habla también de la muerte, ¿no? De cómo la rosa nos engaña con su vanidad, con su belleza, y con su muerte, con su decadencia, nos enseña en realidad el sentido final de la vida. Sí, pero fijaros que hay dos perspectivas, porque estamos hablando un poco de la perspectiva profana, ¿no? Que de alguna forma representa Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, y luego de la perspectiva mística, que también hablan un poco de un amor, pero no es el amor pasional, no es el amor carnal, sino a veces eso, como desde un punto de vista más que religioso espiritual, que es el caso de San Juan de la Cruz o este poema que has recitado de Sor Juana Inés de la Cruz, están viendo cómo la poesía es una herramienta, es un arma eficaz precisamente para transmitir una serie no solo de sensaciones, sino también de verdades, porque esa es otra de las cosas que yo creo que tiene la poesía. No solo pivota sobre Eros y Tánatos, sobre el amor y la muerte, sino también a veces intentan dar una serie de verdades trascendentes, un poco lo que decía en su momento Juan Ramón Jiménez, que la poesía es un intento de aproximación al absoluto por medio de símbolos y a veces también por medio de metáforas. O sea que yo creo que es muy buen ejemplo, porque esa poesía del misticismo y de la espiritualidad aportó muchísimo a la grandeza de las letras españolas. Y otro tanto podríamos aportar de Quevedo, es decir, Quevedo tiene una poesía metafísica y religiosa extraordinaria. Sin duda, de la mejor del siglo de oro también. Es cierto que Sor Juana Inés de la Cruz, que era una mujer inteligentísima y muy culta, muy educada, escoge el símbolo de la rosa no en vano, claro, porque ya sabe, precisamente conoce muy bien los tópicos medievales, conoce muy bien la literatura de su época, y sabe que la rosa se toma precisamente como símbolo de la belleza pasajera a la que hay que agarrarse o aferrarse de manera vitalista porque pasará. Y sin embargo ella la toma como símbolo de precisamente de la búsqueda trascendente en la vida, ¿no? De ya que va a pasar esta belleza, en vez de agarrarte a ella, porque es una belleza engañosa, intenta trascender y aprender lo que te enseña la rosa, ¿no? Y claro, es un ejemplo interesante de inversión de un tópico literario, claro. Quedaos escobuleros con ese símbolo, con esa metáfora, con la planta, con la belleza efímera de la rosa, porque nos va a venir muy bien para dar un salto en el tiempo prácticamente 3 siglos adelante. Un gran salto en el tiempo que nos va a llevar ya hasta principios del siglo XX. No me muevo de ese símbolo, de esas plantas. Sí dejo la rosa para ir a ponernos bajo la sombra del olmo seco al que Antonio Machado también dedicó su obra, Santiago, y que es uno de esos... ¿Cómo has bautizado a los 7 poemas, Fernando? ¿Cómo has decidido? Es que me gusta el nombre que has puesto. Ah, bueno, claro, es que son los 7 magníficos. Es uno de los 7 magníficos de hoy, Santiago. Yo quitaría los... Es decir, reordenaría el sintagma y diría 7 de los magníficos, porque... Bueno, lo digo porque yo con mi corte de pelo, como soy Jules Briner, ¿sabes? Pues... Tú eres mucho más apuesto y prestante que Jules Briner, querido Fernando, te lo digo con la pasión de tu viejo profesor, ¿de acuerdo? Cuelga tu tonto. Es que esto no lo saben, claro, no lo saben los oyentes. Quizá los veteranos sí, porque algunas de las ocasiones que Santiago ha venido al programa, yo he aprovechado para venir siempre aquí, porque fue, mejor dicho, mi profesor de literatura en el colegio. O sea que me une a él una amistad ya muy lejana y una admiración que ahora se ha trocado ya en este compañerismo, ¿no? Que nos unen aquí las ondas, pero aprovecho siempre que viene para asomarme por aquí. Éramos tan jóvenes entonces. Éramos tan jóvenes. Por cierto, aprovecho, Fernando, en estas justas poéticas, más que en un podcast, para felicitar a Santiago por el reciente premio Acordes que le ha dado el Ayuntamiento de Espiel en Córdoba, y por lo tanto pues un premio muy merecido por su trabajo Hespérides. Enhorabuena, Santiago, porque ahí se nota tu valía poética, y a veces tiene que venir corroborada o subrayada por estos premios literarios. Mil gracias. Aunque un premio tampoco demuestra nada y no ganarlo tampoco demuestra nada. A todos nos ha de comer la tierra y hay cosas infinitamente más valiosas que ganar un premio. Hacer el bien,
Luchar por la extinción de la injusticia y por el hambre es infinitamente más importante que ganar el mayor premio poético de la historia de la humanidad, no tengo ninguna duda. Qué buena reflexión. Además de un gran poeta, eres una gran persona. Santiago. Gracias. Se hace lo que se puede a pesar de todo y a veces a pesar de todos. Bien, pues Antonio Machado proyecta en A un olmo seco muy claramente su dolor por la posible pérdida de su esposa, fatalmente enferma. Es un poema cargado de simbolismo en el que el olmo reverdece pese a todo pronóstico y más o menos apunta a un posible milagro. Es una maravilla. Forma parte de Poesías escogidas, por una parte, y Poesías completas, ambas, por cierto, publicadas en 1917. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas surden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana, ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida. Otro milagro de la primavera. Jope. ¿Cómo lo ves? Pone la carne. Y tanto, sí. Y tanto. Y... Es que este poema pide esta lectura. Sí, pues sí. Yo no sé, Fernando, si vamos ahora a liarla, ¿no? Otra lectura. No, yo creo que tengo un borrador de Antonio Machado de este mismo poema, que bueno, debe ser una versión inicial que luego desechó. Santiago, no llores. Que sí, eso, es que hay que explicarlo. Y es que, bueno, ha pasado un pañuelo por la cara, parecía que estaba... Yo no sé si estás emocionado, Santiago. Bueno, a ver, sería tan falso como bonito decir que me he emocionado. Yo soy de lágrima fácil y me emociono fácilmente, pero es que yo soy alérgico. Al olmo. Alérgico al olmo, pues mira, aquí viene otro. No, mi alergia es intrínseca, entonces de vez en cuando... se manifiesta mediante estos signos. En todo caso, sí, es decir, también me siento conmovido por la lectura. Fernando, antes de que empieces, quiero recordarte el maravilloso libro que dedicó a Antonio Machado, ¿tú sabes quién? Joaquín Gómez Burón. Ah, mira, no sabía. Bueno, a un olmo. Olmo dorado y fresco, que caminas por la orilla del Duero tortuoso, que en curva de ballesta indiferente va mojándolo todo. Árbol padre, que mezclas tus cabellos con jilgueros y tordos, que no sé lo que harán, pero perdido ponen al que en tu amor buscó reposo. Castilla cochambrosa, ayer pudiente, se cuelga de tu tronco, y gimnasia ojival hace la brisa en las vidrieras de tus hojas de oro. Olmo altivo, atalaya de los siglos que se han deshecho, fofos en torno a ti, que alientas y perduras como un milagro entre cemento y polvo. Olmo de los caminos, olmo viejo y hermoso, algo te pediría si pudiera, tu fruto, por ejemplo, pero ¿cómo? Si es áspero y febril como el paisaje que alimenta tus venas de coloso. Y pedirte otro fruto me parece que es gratuito y obvio, porque dice el refrán que está muy feo pedir peras al olmo.
Eso es una parodia de Campos de Castilla en general, es decir, no del poema a un olmo seco en particular. Está muy de Machado. Como aparece el Duero tortuoso quizá. A ver, esta es una pequeña maldad, como habrán podido ya deducir nuestros sagaces oyentes, no es de Antonio Machado, sino es de pues yo creo que uno de los mejores poetas satíricos del siglo XX, que fue Jorge Llopis Establier, que se considera, pues junto con Miguel Miura y Tono, pues uno de los grandes humoristas de la posguerra. Este autor, a mí, yo tengo una especial debilidad por él porque fue amigo personal de mis padres, y de hecho en una de sus antologías pues tienen un poema dedicado a ellos, ¿no? Él escribió obras de teatro, comedias todas, como por ejemplo Los Pelópidas o La viuda es sueño, o Lo malo de la guerra es que hace pum, con la que en 1955 obtuvo el Premio Internacional del Humor. Y luego tuvo otra faceta de escritor, además de actor, que fue también actor de cine. Y en esta faceta de escritor pues tiene libros como, por ejemplo, ¿Quiere usted ser tonta en 10 días? Otro que es Ripios para no dormir, que yo supongo que viene aquí a colofón con Historias para no dormir, de aquella época. Luego La rebelión de las musas, que es un libro delicioso. Se publicó a título póstumo pues Mis peores poesías de la lengua castellana, con la que ganó el premio de novela Legión de Humor en el año 2000, pero su obra más famosa, que es de donde sale esta sátira, es Las 1000 peores poesías de la lengua castellana. Que podía haber sido el programa de hoy. Exacto, que debía ser el original de hoy, exactamente, que publicó en 1957 y que es un libro maravilloso, que tiene dos partes muy diferenciadas. La primera, como dijo Santiago, para hacer sátira hay que conocer perfectamente los mecanismos de lo que se va a caricaturizar, ¿no? Y Jorge Llopis lo dominaba. Entonces, esa primera parte es una crítica, como dice él, crítica donosa y suave cachondeo de las reglas y normas que constriñen a los poetas. Y entonces va haciendo un repaso de todas las reglas, de las diferentes formas de componer poesía, y va haciendo diferentes sátiras a tono para ilustrar cada una de ellas, ¿no? Y es curioso porque 15 años después, cuando hace la segunda edición, dice, bueno, en el 57 cuando lo publiqué, quizá venía bien intentar quitarse esta coraza de encima para dar una mayor libertad. Dice, pero ahora en el 72, 15 años más tarde, se ha hecho cada esperpento fuera de todo tipo de normas, que yo creo que viene bien volverlas a publicar para que aprendan un poco de lo que tiene que tener un buen poeta, ¿no? Como digo, después de esta primera parte tiene ya una falsa antología de autores españoles, de donde saldrán un par de perlas más para ir dando un poco de aire a este programa tan estupendo. Pero no quería perder esa oportunidad de reivindicar a este autor tan fantástico. Fernando, ¿no has incluido en esa lista a Álvaro de la Iglesia, que también era para echarle de comer aparte? Y hablando de la lista, estoy repasando la lista de lo que llevamos ya mencionado y juraría, si no me equivoco y no me dejo a nadie, que todos los autores que hemos mencionado son españoles. Pero hemos hablado de que íbamos a traer poemas en español. Y en la época en la que estamos, ya relativamente próximo, bastante próximo, coetáneo, de Machado, tenemos a Pablo Neruda. Santiago, al que hay que mencionar en un día como hoy y que ha sido seleccionado entre tu lista de los 7 de los magníficos. 7 de los magníficos, efectivamente. El poema 20, de 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicado en 1924, que es, tal y como yo lo veo, en efecto, uno de los poemas de amor más logrados que jamás se hayan escrito. Y además, el verso tetradecasílabo, el alejandrino, en este caso asonantado, le da un tono elegíaco, un tono de pérdida, un tono de desarraigo, un tono de ruptura extraordinariamente intenso. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito.
Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Hay un detalle, escobuleros, que os quiero comentar porque no lo estáis viendo y que hace referencia a lo que hablábamos al principio de lo difícil que es transmitir poesía, y esto es muy radiofónico. Es el ritmo, ¿vale? Estoy viendo a Juan Ignacio. Juan Ignacio está escuchando los poemas con los ojos cerrados y moviendo la cabeza como al ritmo de una música que no es tal, sino de un poema. Y en eso, Santiago, te quiero hacer dos preguntas, o una pregunta doble, que es la importancia del ritmo, pero sobre todo, y esto lo digo con la radio, la importancia de los silencios a la hora de declamar un poema. Claro. Exacto. Y Ignacio, contesta tú y luego yo añado algo, o al revés, lo que tú quieras. Por cierto, Santiago, tú sabes que que es uno de los grandes poemas de la historia del chileno Pablo Neruda. Tú sabes que inspiró después a Rafael Amor, al argentino Rafael Amor, en algunas de las canciones que vino a traer a España, de alguna manera, en Toldería. No lo sabía. O sea, hay un poema de Rafael Amor que es digamos que la respuesta al poema de Pablo Neruda, que se llamó No es lo mismo. Una de las, no es cuestión de hoy, pero es una de las grandes, digamos, continuaciones a un gran poema. No es fácil, ¿eh? Ni muchísimo menos. Sobre todo, sobre todo cuando se sientan unos precedentes tan gloriosos como los que sienta este poema. En relación con tu pregunta, el ritmo es determinante y el silencio forma parte de los ritmos. Es muy difícil. El tempo. La tentación de correr siempre está encima. Sí, pero eso es porque habitualmente se comete el error de leer poesía rompiendo el leve silencio que hay al final del verso. Es decir, el encabalgamiento, evidentemente, es una licencia métrica para componer la sintaxis en el paso de un verso a otro, pero la lectura va por otro lado. Por lo tanto, aunque sea un leve silencio, una leve pausa, tú tienes que marcar esa pausa al final del verso, porque de otra forma no estás marcando el ritmo. Y el tempo, que en definitiva es un concepto de notación musical y que tiene mucho que ver con la ejecución del ritmo, es determinante para degustar un buen poema.